Dicen que el cuerpo no miente, y el de Fernando VII contaba una historia que ninguna corona podía ocultar. Sus piernas ya no lo sostenían. Su vientre, hinchado por años de excesos, se había convertido en un globo putrefacto que lo obligaba a respirar por la boca. Las úlceras cubrían su piel como un mapa de la crueldad que había sembrado durante 2 décadas. Era septiembre de 1833 y en su lecho de muerte, el hombre que había ordenado la ejecución de 300.000 personas deliraba con voces que lo acusaban. Sus labios murmuraban nombres: Riego, Torrijos, Mariana Pineda. Ya no era el deseado, era el felón. Y en sus últimos estertores, cuando los médicos retrocedían por el hedor que emanaba de su cuerpo, Fernando entendió que había construido su propio infierno. Murió solo, rodeado de cortesanos que fingían llorar mientras contaban los días para celebrar su partida. Para entender cómo el príncipe más querido de España se convirtió en el tirano más odiado de su historia, hay que retroceder 25 años, a cuando aún creía que el poder se ganaba con sonrisas y que los pueblos amaban a sus reyes por nacimiento. Porque Fernando no nació monstruo, se hizo. Fernando nació el 14 de octubre de 1784 en El Escorial, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, en una corte donde la dignidad real se medía en intrigas y la lealtad se compraba con oro. Desde niño aprendió que en los pasillos del poder no se caminaba, se deslizaba entre puñales. Su madre lo despreciaba, su padre lo ignoraba, y él, mientras crecía entre tapices y protocolos, alimentaba un rencor que con los años se convertiría en sed de venganza. Su educación fue la de cualquier príncipe de la época: latín, francés, matemáticas y, sobre todo, la lección más importante de todas: cómo sonreír mientras se apuñala por la espalda. Sus preceptores le enseñaron historia, pero la historia que él aprendió fue la que veía cada día. Cómo su madre, María Luisa, gobernaba España desde su alcoba. Cómo Manuel Godoy, el favorito real, tomaba decisiones que correspondían al rey. Y cómo su padre, Carlos IV, parecía más interesado en la casa que en la corona. A los 18 años, Fernando ya era un experto en conspiración. No porque fuera especialmente inteligente, sino porque el resentimiento había ocupado el lugar que debió llenar el amor filial. En 1807, cuando España se desangraba bajo las presiones de Napoleón y las torpezas de Godoy, Fernando decidió actuar. Su plan era simple: destronar a su padre y pactar directamente con el emperador francés. Lo que no esperaba era que Napoleón tuviera sus propios planes. El motín de Aranjuez del 17 de marzo de 1808 fue su primera victoria. Una multitud enfurecida asaltó el palacio de Godoy, y Carlos IV, aterrorizado, abdicó en favor de su hijo. Fernando entró triunfante en Madrid, aclamado por un pueblo que creía haber encontrado un salvador. Pero la victoria le duró menos de 2 meses. Napoleón lo citó en Bayona con la promesa de reconocer su reinado. Fernando acudió como un cordero al matadero. El 5 de mayo de 1808, en el castillo de Marrac, Fernando firmó su propia humillación. Renunció al trono español en favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón, a cambio de una pensión y el título de príncipe de Asturias. Había vendido España por comodidad. Mientras su pueblo se alzaba en armas contra los franceses, él vivía plácidamente en el castillo de Valensay, cazando ciervos y aprendiendo francés. Fueron 6 años de cautiverio dorado, 6 años en los que España se desangró luchando contra los invasores,
mientras el heredero legítimo jugaba al whist con sus captores. Algunos lo llamaron traidor, otros víctima. Pero lo cierto es que Fernando utilizó esos años para algo más siniestro que la comodidad, para cultivar su paranoia. Cada carta censurada, cada paseo vigilado, cada sonrisa falsa de sus anfitriones franceses le enseñó que el mundo era un lugar donde solo los crueles sobrevivían. El 24 de marzo de 1814, las tropas francesas abandonaron España derrotadas. Fernando VII cruzó la frontera como un fantasma que volvía de la tumba. Pero el país que encontró ya no era el mismo que había vendido 6 años antes. Las Cortes de Cádiz habían promulgado la Constitución de 1812, un documento que limitaba el poder real y establecía una monarquía constitucional. España había aprendido a vivir sin rey. Pero Fernando había aprendido algo mucho más peligroso. Había aprendido a no confiar en nadie. Su viaje de Bayona a Madrid fue un desfile triunfal. Los pueblos salían a recibirlo con flores, vítores y lágrimas de alegría. ¡Viva el deseado!, gritaban las multitudes, mientras él sonreía desde su carruaje, con la expresión beatífica de quien ha regresado para salvar a su pueblo. Pero detrás de esa sonrisa se ocultaba una decisión que cambiaría para siempre el destino de España. Fernando había decidido que la libertad era un error que debía corregirse con sangre. El 4 de mayo de 1814, apenas unas semanas después de su regreso, Fernando firmó el decreto que abolía la Constitución de 1812. No hubo debates, no hubo consultas, no hubo explicaciones. Con un simple trazo de pluma, anuló 6 años de lucha por la libertad y restableció el absolutismo más férreo que España hubiera conocido jamás. Los diputados liberales fueron arrestados esa misma noche. Algunos fueron enviados a prisión, otros directamente al exilio. Los más afortunados simplemente desaparecieron. Pero Fernando había aprendido algo en Francia que ningún rey español había sabido antes: que el terror es más eficaz que la fuerza. Creó una red de espionaje que penetraba en cada café, en cada tertulia, en cada hogar. Organizó los voluntarios realistas, una milicia fanática que actuaba como brazo armado de la represión. Y lo más siniestro de todo, convirtió la delación en virtud ciudadana. Denunciar a un liberal se convirtió en acto de patriotismo. Los primeros en caer fueron los más visibles: Argüelles, Toreno, Martínez de la Rosa. Los grandes oradores de las Cortes de Cádiz fueron arrestados, juzgados y condenados sin que pudieran articular defensa. Pero Fernando no se conformó con decapitar el movimiento liberal. Quería extirparlo de raíz, arrancarlo desde la médula misma de la sociedad española. En 1815 restableció la Inquisición, no ya como tribunal religioso, sino como instrumento de persecución política. Ser liberal se convirtió en herejía, y la herejía se pagaba con la vida. Los calabozos de la Inquisición, que habían permanecido vacíos durante los años constitucionales, volvieron a llenarse con una diferencia. Ahora no se torturaba por la fe, sino por las ideas. El rey se había convertido en una araña que tejía su red desde el centro de la Puerta del Sol. Cada mañana recibía informes de sus espías. Cada tarde firmaba órdenes de arresto. Cada noche se acostaba sabiendo que había enviado a una docena más de españoles a la muerte o al destierro. Y según pasaban los meses, Fernando descubrió algo que lo aterrorizó y lo fascinó a la vez, que disfrutaba haciéndolo. Sus métodos eran variados y creativos. A los intelectuales los enviaba a presidios africanos,
donde morían de fiebre amarilla en cuestión de meses. A los militares los fusilaba públicamente, para escarmiento de sus compañeros. A las mujeres las encerraba en conventos-prisión, donde se pudrían en vida rezando por una redención que nunca llegaba. Y a los más peligrosos, a aquellos cuyo nombre ya se había convertido en símbolo, los sometía a humillaciones públicas antes de matarlos. El caso de Rafael del Riego fue paradigmático. El héroe de la Revolución de 1820, el hombre que había obligado al rey a jurar la Constitución, fue arrestado en 1823, cuando las tropas francesas del duque de Angulema restablecieron el absolutismo. Pero Fernando no se conformó con fusilarlo. Ordenó que fuera paseado por Madrid en un serón, como si fuera un delincuente común, mientras la plebe le arrojaba inmundicias. Después lo ahorcaron como a un ladrón, negándole incluso la dignidad de morir como soldado. Era una lección. Pero también era sadismo puro, porque Fernando había descubierto que el poder absoluto no consistía solo en dar muerte, sino en humillar antes de darla, en quebrar el espíritu antes de quebrar el cuerpo, en convertir a los héroes en payasos antes de convertirlos en cadáveres. Los años que siguieron fueron conocidos como la década ominosa, pero para Fernando fueron la época más feliz de su vida. Cada mañana despertaba sabiendo que era el amo absoluto de 30 millones de almas. Cada decisión suya era ley, cada capricho, mandato divino. Ya no era simplemente un rey, se había convertido en un dios que premiaba y castigaba según su humor. Sus ministros competían por proponerle castigos más creativos. Calomarde, su ministro de Justicia, inventó el sistema de purificaciones, procesos sumarios donde bastaba la denuncia de 2 testigos para condenar a alguien por liberalismo. El duque del Infantado creó las juntas de fe, tribunales secretos que juzgaban no solo actos, sino intenciones. Y el general Eguía organizó las compañías de fusileros, escuadrones especializados en ejecutar sentencias que recorrían España como una peste. Pero el delirio represivo alcanzó su cenit con los procesos contra las sociedades secretas. Los masones, los comuneros, los carbonarios. Cualquier grupo que se reuniera en secreto era automáticamente sospechoso de conspirar contra el trono. Fernando ordenó infiltrar a todas estas organizaciones y, cuando consideró que tenía suficiente información, las desmanteló de una vez. En una sola noche de 1826 fueron arrestadas más de 3.000 personas en toda España. La mayoría nunca volvió a ver la luz del sol. Las cárceles se llenaron hasta reventar. Los presidios de África se convirtieron en campos de exterminio, donde los presos morían de hambre, sed y enfermedades tropicales. Y cuando ya no quedaba sitio en las prisiones, Fernando inventó un sistema más eficaz: las deportaciones masivas. Miles de familias enteras fueron enviadas a Filipinas o a América, con la prohibición expresa de regresar jamás a España. Era una forma de muerte civil. Seguían vivos, pero para España habían dejado de existir. El rey justificaba estas medidas como defensa del altar y del trono. Pero quienes lo conocían sabían que había algo más personal, más enfermizo en su ensañamiento. Fernando disfrutaba leyendo los informes de tortura. Se recreaba en los detalles de las ejecuciones. Pedía que le describieran las últimas palabras de los condenados. Y cuando algún preso se mostraba especialmente valiente ante la muerte, ordenaba que lo torturaran más, hasta quebrarle la voluntad. Durante 19 años, España vivió bajo este régimen de terror. 19 años en los que cualquier ciudadano podía desaparecer por una palabra mal dicha, por una carta interceptada,
por una mirada sospechosa. El país se convirtió en un inmenso panóptico donde todos se vigilaban mutuamente y nadie se atrevía a hablar más alto que un susurro. Pero el poder absoluto tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar: la soledad absoluta. Fernando, que había aterrorizado a todo un país, descubrió que también se había aterrorizado a sí mismo. Ya no podía confiar en nadie. Cada sonrisa le parecía una mueca, cada reverencia una amenaza velada, cada silencio una conspiración. Su vida privada se convirtió en un infierno. Se casó 4 veces, pero ninguna de sus esposas logró darle el heredero varón que obsesivamente perseguía. María Antonia de Nápoles murió en 1806, antes de que él fuera rey. Isabel de Braganza falleció en 1818, tras varios abortos que Fernando atribuyó a envenenamientos. María Josefa Amalia de Sajonia aguantó hasta 1829, pero también se llevó a la tumba las esperanzas dinásticas del monarca. Con cada muerte, Fernando se volvía más paranoico. Mandó arrestar a los médicos de sus esposas. Ordenó investigar a las damas de compañía. Cambió constantemente de cocineros, de guardias, de confesores. Llegó a prohibir que nadie se acercara a él con objetos metálicos, convencido de que intentarían asesinarlo. Su cuarta esposa, María Cristina de Nápoles, lo encontraba a menudo hablando solo, discutiendo con enemigos imaginarios, dictando sentencias de muerte contra fantasmas. Su cuerpo comenzó a traicionarlo antes que su mente. Los excesos de juventud, la gula, la vida sedentaria y, sobre todo, el estrés constante de vivir rodeado de enemigos reales e imaginarios le pasaron factura. A los 40 años ya parecía un anciano. A los 45 apenas podía caminar sin ayuda. Su vientre se hinchó hasta proporciones grotescas. Su piel se llenó de úlceras que supuraban constantemente. Su aliento olía a podredumbre. Los médicos no se atrevían a diagnosticarle nada grave, pero los sirvientes murmuraban que el rey se estaba pudriendo en vida, como castigo divino por tanta crueldad. Y tal vez tenían razón, porque Fernando había pasado tanto tiempo contemplando la muerte ajena que había olvidado que él también era mortal. En 1832, Fernando enfermó gravemente. Los médicos hablaron de apoplejía, de fiebres pútridas, de humores corrompidos, pero la verdad era más simple y más terrible. El rey se moría de odio. Su cuerpo, saturado de veneno moral, simplemente se rendía. Durante meses agonizó entre delirios y pesadillas, viendo en cada sombra a alguno de los 300.000 españoles que había mandado ejecutar. María Cristina, su última esposa, lo cuidaba con una mezcla de deber y repugnancia. El hombre que había aterrorizado a España se había convertido en un espectro baboso que chillaba de dolor cada vez que intentaban moverlo. Sus piernas, hinchadas como odres, ya no lo sostenían. Sus brazos, cubiertos de llagas, no podían sostener ni una pluma. Y su rostro, deformado por la enfermedad y el rencor, era una caricatura grotesca de lo que había sido en su juventud. El 29 de septiembre de 1833, Fernando VII murió como había vivido sus últimos años, rodeado de terror y soledad. Sus últimas palabras fueron un delirio en el que pedía perdón a Riego, a Torrijos, a Mariana Pineda. Pero era demasiado tarde para el perdón. Había muerto el hombre que más sangre española había derramado en toda la historia de España.
el que había convertido la patria en un cementerio y la libertad en delito. Su muerte fue recibida con alivio por la mayoría de los españoles, pero el daño ya estaba hecho. España había perdido toda su América continental. Su economía estaba arruinada, su sociedad dividida entre vencedores y vencidos. Y lo peor de todo, había aprendido que la democracia se podía deshacer con una simple firma, que la libertad era frágil y que los pueblos pueden enamorarse de sus propios verdugos. Fernando VII no fue el deseado. Fue el felón. No fue el salvador de España. Fue su verdugo. No fue víctima de las circunstancias. Fue el arquitecto consciente y voluntario de la primera dictadura moderna de la historia española. Un hombre que descubrió que el poder absoluto no libera, esclaviza, que el terror no fortalece, corrompe, y que quien siembra vientos de sangre recoge tempestades de odio. Su reinado nos enseña algo que aún hoy debemos recordar: que los tiranos no nacen, se hacen, que las democracias no mueren por golpes militares, sino por la erosión lenta de las libertades, que los pueblos pueden aplaudir a quienes los van a esclavizar, y que la historia, cuando no se conoce, está condenada a repetirse. Porque Fernando VI no fue solo un rey del siglo XIX. Fue el ensayo general de todas las dictaduras que vendrían después, el laboratorio donde se probaron las técnicas de represión que luego perfeccionarían otros tiranos. El precedente de todos los populistas que llegaron al poder prometiendo salvación y trajeron solo muerte. Así mueren las libertades, no con estruendo de cañones, sino con aplausos de multitudes, no con invasiones extranjeras, sino con traiciones domésticas, no con enemigos declarados, sino con salvadores autoproclamados. Y en los espejos del Palacio Real dicen que aún se puede ver su sombra, la del hombre que enseñó a España que no hay tirano más peligroso que el que llega envuelto en la bandera del pueblo y bendiciendo en nombre de Dios. Si esta historia te ha estremecido, comparte este video para que el nombre de Fernando VII siga siendo una advertencia, no un ejemplo. Suscríbete a este canal para descubrir más relatos de poder y traición que forjaron el mundo en que vivimos. Y recuerda, la historia no perdona a quienes la olvidan, pero tampoco protege a quienes la ignoran.